Tenía razón. En la esquina vi el año de copyright, 1980. El último dígito había sido reemplazado por cartón, donde la pintura había desaparecido por completo. Pero la antigüedad del producto no me molestaba. Recuerdo que me decía a mí mismo, incluso en aquel entonces, que un juego de pistolas láser de los años 80 debía de haber sido bastante innovador. En su momento debieron haber sido caras. Abrí la caja y vi la calidad que tenían los juguetes, y la cubierta no mentía. ¡Mejor aún! Había 2 pares de pistolas y chalecos de detección de impactos frontales sujetados firmemente a un molde de poliestireno de gran tamaño, indicativo de la falta de previsión ambiental de la década pasada. Entonces saqué una de las pistolas. Era pequeña, pero tenía un peso real, y la calidad de construcción era bastante buena. Estaba hecha de plástico negro sólido y resistente, y tenía algunos adornos de metal puramente estéticos que lo hacían que pareciera un juguete. La punta del cañón de donde se disparaba el láser también estaba hecha de ese metal, al igual que el gatillo y la mira de hierro. Rápidamente me di cuenta de lo peligrosamente real que se veía esta cosa. Un marcado contraste con las armas anaranjadas y grises del Laser Challenge. Si no fuera por el bisel de metal giratorio alrededor de los bordes que les daba una apariencia más infantil, cualquiera estaría seguro de que eran reales. En ese momento, papá se acercó y me dijo impresionado: ¡Wow! ¿Qué encontraste? Se arrodilló en el suelo para examinar todo por sí mismo y luego notó algo en el arma que aún sostenía. Lo señaló y me sorprendió no haberme dado cuenta antes. En la parte posterior de las armas de hierro había 2 puntos verdes brillantes. No parpadeaban ni se movían cuando se los veía desde diferentes ángulos como los LED normales. Además, no había un interruptor de encendido o apagado para ellos, ni para la pistola en sí, ni para compartimentos de las baterías, en ninguna parte. Estas cosas eran creaciones sólidas y resistentes que fácilmente podrían haber sido confundidas con armas reales. Y ni siquiera sabíamos cómo se cargaban. Ni mi padre ni yo sabíamos qué pensar de las luces, pero sí nos parecía que eran geniales. Mucho más tarde en mi vida me enteraría que las luces estaban hechas de tritio, un elemento radioactivo que se usa para iluminar algunas armas y relojes reales u otros equipos que, por alguna razón, podrían necesitar una fuente de luz constante pero pequeña. El tritio es seguro, al menos como material radioactivo, pero aún así era un elemento que desprendía sus átomos. Cuando me enteré de su existencia más adelante en mi vida e investigué al respecto, también supe que era un componente clave en las armas nucleares. Si alguno de nosotros se hubiera dado cuenta de un hecho tan siniestro sobre algunos de los materiales utilizados en un maldito juguete de niños, sabría que mi padre nunca lo habría comprado. Los chalecos lucían un poco más amigables, aunque el problema era que solo tenían cajas de sensores frontales, no mochilas como las unidades estadounidenses. Sus bases estaban hechas de plástico y tenían un solo círculo negro en el medio donde se detectaba el láser entrante. 4 correas de cuero estaban unidas a la parte posterior del dispositivo, sujetas con hebillas de metal viejas, que eran otra señal de la edad de los juguetes. No había visto ningún juguete hecho con el tipo de metal que se oxida desde que era un niño pequeño, y de eso estaban hechas las hebillas. Se le habían formado unas horribles cáscaras color marrón, y sus componentes metálicos rozaban entre sí y producían polvo de hierro. Pero eran las únicas partes de todo el conjunto que no habían envejecido bien. El resto era de alta calidad, aunque era un poco espeluznante ese estilo de juguete industrial antiguo y extraño. Papá se dio cuenta de que la parte posterior de los sensores estaba hecha de una fina capa de metal sólido y plano, y había un pestillo visible. Los abrió sin mucho esfuerzo y reaccionó rápidamente para atrapar la batería grande que había salido volando. Parecía familiar, como la batería de 6 tornillos que se usaba en una de las linternas de emergencia que él tenía. Pero era de un azul sólido. No tenía nada escrito y el volumen estaba distribuido de manera diferente. Era más gruesa, más ancha que el tipo de batería de gran tamaño al que estaba acostumbrado.
Dentro de la cáscara también noté un pequeño dial, pero no lo había tocado. Papá volvió a poner la batería y cerró la tapa. Me dijo que tenía la corazonada de que este aparato no se fabricaba en Estados Unidos y quería ver la tapa delantera. Le di la vuelta y vi algo que debía haber visto antes. Las palabras, incluso el nombre del producto, no estaban en inglés. Era un idioma con el que no estaba familiarizado, casi ajeno para mí. Pero papá, siendo mayor y más sabio, lo identificó como árabe. Pensé que era extraño, ya que la carátula de la caja lucía muy estadounidense. Me decepcioné de nuevo, pensando que al ser un juguete extranjero no funcionaría con los otros sets, y dejé escapar un suspiro audible. Papá lo notó y rápidamente me animó mientras señalaba algo en la caja. Estaba mal traducido, pero estaba en inglés. En una esquina estaba la divertida pero prometedora frase: funciona con varias adaptaciones. Al ver lo mucho que me gustaba el juguete, papá me dijo que esperara un momento. Salió de la tienda y volvió al cabo de un minuto con una de las pistolas Laser Challenge en la mano. Accionó un interruptor en el chaleco del conjunto extranjero, lo que hizo que el círculo negro se iluminara con un timbre monótono. Había unas cuantas docenas de LED rojos detrás del plástico transparente, aunque algunas se habían fundido con el tiempo. Probó con la pistola de juguete a quemarropa, apuntando directamente a la zona encendida. Y afortunadamente, ¡funcionó! El chaleco emitió un pequeño zumbido digitalizado y una cuarta parte de las luces desapareció. Después de un segundo impacto, otra cuarta parte se apagó. Papá parecía haber descubierto algo y abrió la escotilla de nuevo para mostrarme algo. El chaleco tenía un sistema de puntos de impacto y el dial podía controlar cuánto daño podía causar un solo impacto. Al girarlo hasta el 4, un solo disparo eliminaba todos los cuadrantes del círculo de salud. Era una característica genial, pero como siempre jugábamos a matar de un solo impacto, sabía que lo tendría que mantener solamente en alto. De todos modos, no era como si nuestros sets americanos tuvieran esa opción. Lo último que noté fue que en el centro del círculo de la diana había un punto rojo un poco más grande, que tenía una cabeza plana, a diferencia de las partes superiores abovedadas de las otras luces. Su color también era un poco más oscuro, como si se hubiera desgastado, pero ambos chalecos eran idénticos en este aspecto, así que no le presté mucha atención. No pudimos encontrar una hoja de instrucciones en ningún lado y mi padre todavía tenía algunas dudas, aunque el sistema parecía funcionar bien. Probamos todas las armas y chalecos, y papá incluso volvió a su auto una segunda vez para buscar una de las cajas de plástico de los otros sets, que tenían lo que parecían ser luces de color naranja tipo sensores. Una vez más, todo era compatible. Todo indicaba que nos la llevaríamos una vez que encontráramos la etiqueta del precio. Eran $20 por el set completo. Era una muy buena oferta. Hasta ese punto, uno podría esperar que la persona que nos cobraría vería el objeto en cuestión y diría algo espeluznante, o nos miraría con cara de estar asustada o contenta de por fin deshacerse de eso. Pero la anciana que atendía la caja registradora estaba claramente cansada y con ganas de irse a casa, y en cualquier caso, probablemente no sabía nada acerca del juguete. Papá pagó por él y salimos de la tienda justo cuando estaba a punto de cerrar. Al día siguiente, sábado, esperaba ser un día genial. Cuando nos reunimos en la casa de los gemelos después del almuerzo, les mostré los sets y se emocionaron con la sola idea de tener nuestras propias pistolas láser. Los sets extranjeros se habían robado el protagonismo por sobre los estadounidenses. Brian sugirió que jugáramos a piedra, papel o tijera para ver quién los usaría, pero después de un caluroso debate, al final me quedé con uno de ellos, ya que yo los había encontrado. Tuvimos que compensar las cosas un poco, ya que los sets extranjeros no tenían mochilas, lo que hacía imposible que sus portadores pudieran realizar ataques furtivos desde atrás. Esto sería una gran desventaja para los demás. Así que simplemente mantuvimos las unidades de ataque traseras de los sets estadounidenses apagadas. Era un poco desalentador que solo los ataques frontales contaran,
pues significaba tener que esperar a que la persona se diera la vuelta para matarlo si es que lo acechabas por detrás. Pero bueno, ya nos ocuparíamos de ello. Al principio, Nick se sintió algo ofendido cuando le expliqué la razón por la que debía elegir las del otro set. Normalmente, él moría primero en la mayoría de las veces, y era un tirador pésimo, y eso teniendo en cuenta la precisión de las balas imaginarias. Pero su hermano Peter estuvo de acuerdo con la desventaja, y con eso nos fuimos a pasar un día entero de combates a muerte por equipos en la calle. Gil y Brian estaban en mi equipo en la primera ronda, y arrasamos con un resultado contundente de 3-0. Después de eso, me quedé con Nick y Devin, por lo que los otros dos equipos antiguos se unieron. Devin fue derrotado, mientras Nick y yo fuimos alcanzados por una emboscada de largo alcance que tuvo lugar en una de las curvas de una de las cuadras. Ese fue el primer indicio de que los viejos sets eran de mayor calidad, o al menos más potentes que los demás. Aunque Devin disparó 3 o 4 veces antes de que le dieran, ninguna de ellas impactó a Peter, Brian y Gil. Pero las armaduras que teníamos Nick y yo acabaron con todo el equipo enemigo, uno tras otro, después de que nos tomáramos un segundo para estabilizar nuestra puntería. Después de un tercer juego, nos dimos cuenta de que tener amigos con los viejos sets en un mismo equipo daba una desventaja injusta. Después de haber leído levemente el manual de los juegos americanos, recordé haber leído el cómo la luz del sol podía interferir con el láser. Eso tenía sentido, pero parecía que el rango de 200 pies anunciado también era una mentira, ya que Gil nos dijo que tuvo que acercarse a unos 15 metros para acertar con su pistola gris. Los láseres negros, sin embargo... Hicimos una pausa para calcular su alcance haciendo algunas pruebas. Brian retrocedió unos 3 metros hasta que los disparos de Peter con mi arma negra ya no se registraran. Tenía que estar al otro lado de la cuadra, a unos 500 metros de distancia, e incluso bajo la luz directa del sol para que su chaleco dejara de zumbar. Todos pensamos en lo geniales que eran estas cosas, pero yo estaba un poco inquieto. Parecían ser demasiado potentes, como si las pistolas negras tuvieran láseres industriales incrustados con los que los niños no deberían jugar. ¿Y si le dábamos a alguien en el ojo? Pero para el resto, las pistolas eran algo genial. Claro, aún teníamos que ser precisos a larga distancia, pero podíamos acertar desde mucho más lejos de lo normal. El descubrimiento de las habilidades del set extranjero cambió la dinámica del juego. De repente, Nick y yo fuimos considerados líderes permanentes de equipo. Éramos los especialistas, a los que se suponía que debían temer. Fue entonces cuando Peter empezó a pedirme que cambiara de equipo con él. Le dije que podía quedarse con mi equipo al día siguiente, pero después de unas cuantas partidas más, empezó a quejarse. A las 3 nos tomamos un receso para tomar algo, unos refrescos o agua para reponer fuerzas. Habíamos jugado mucho y con motivación hasta ese momento, y nuestros vecinos se habían dado cuenta de nuestras payasadas, pero nos estábamos divirtiendo demasiado como para darnos cuenta o preocuparnos por lo que pensaran los demás. Como soy buena persona, cedí, y le dije a Peter que podía quedarse con mi equipo para la siguiente ronda que duraría hasta el anochecer. Tenía la mejor puntería de todos, y una pequeña sonrisa loca se extendió por su rostro mientras, sin duda, se preguntaba cómo sería disparar como lo haría un francotirador profesional con aquella arma. El problema era que Nick y yo no podíamos quitarnos los chalecos. Lo intentamos todo, pero las hebillas tenían una extraña configuración. Ni siquiera sabíamos si no las habíamos estado presionando bien, si teníamos que moverlas de cierta manera o si era la fricción causada por el óxido lo que las estaba trabando. Al final nos dimos por vencidos y nos tomamos un refrigerio en el interior con las hebillas todavía puestas, luciendo como unos idiotas para la diversión de los demás. Aunque no podía quitarme el chaleco, intercambié armas con Peter. Eso le pareció suficiente. Mientras sostenía el arma gris barata en mi mano, supe que me llevaría un tiempo acostumbrarme a sus limitaciones. A medida que avanzaba el día y la temperatura bajaba un poco por la puesta del sol, comencé a recibir mis primeros disparos sin la ventaja de un mayor alcance
y realmente comencé a notar las peculiaridades tan extrañas del chaleco. Por un lado, era incómodo. Las correas de cuero que pasaban por mis hombros y alrededor de mi estómago habrían sido cómodas si no estuvieran tan apretadas. Además de esto, la placa de metal en la parte posterior de la unidad de detección de impactos estaba presionada firmemente contra la piel de manera fría y nunca alcanzaba la temperatura corporal. Además, cuando recibí el primer impacto, sentí un pequeño cosquilleo eléctrico que provenía de la placa trasera. Sin embargo, era un cosquilleo muy pequeño, menos que el de una descarga eléctrica. La mayor parte del tiempo ni siquiera lo notaba, pero estaba ahí. No podría decir si era por siempre, como una especie de retroalimentación ante el impacto fallido, o algo más grande que se estaba conteniendo, pero se filtraba muy lentamente cada vez que un haz de láser estaba lo suficientemente cerca como para ser detectado por el círculo de delante. Pero lo más extraño de todo eran los cables de alta tensión que había en la calle. Eran viejos y zumbaban a menudo en ciclos, pero cada vez que me acercaba a ellos, parecían zumbar más fuerte o empezaban a zumbar si estaban en silencio en ese momento. Había aprendido sobre los campos electromagnéticos en la clase de ciencias de ese último año de secundaria, y pensé que algo en la caja de impacto podría haber causado algún tipo de interferencia, pero no pensé en lo potente que tendría que ser la batería como para hacer algo así. Comencé a sentirme inseguro de traerla puesta, y en estos momentos, al pensar en el pasado, recordé el momento en que mi padre lo había encendido por primera vez en la tienda. En ese momento no le había dado importancia, pero cuando lo había encendido, la luz fluorescente que estaba sobre nosotros parpadeó, tan solo por un momento. Yo había crecido con miedo a la electricidad. Los enchufes me aterraban cuando era niño, como si el simple hecho de tocar cualquier parte de ellos me fuera a electrocutar. Una corazonada me decía que algo andaba mal con este juguete. En estos momentos, desearía haber dicho algo o haber detenido el juego por completo. Después de la primera ronda, después del receso, cuando dejé que el otro equipo usara las 2 pistolas negras y nos derrotaron, Peter nos dio a su hermano Nick para igualar el marcador. Se unió a Devin y a mí, y después de la cuenta regresiva de 60 segundos que se usó para separar los equipos, salimos y decidimos ir a patrullar en lugar de establecer una base, ya que a Devin nunca le gustó quedarse sentado esperando a que el oponente nos encontrara. El equipo de Peter debió haber hecho un buen trabajo escondiéndose, porque no pudimos encontrarlos después de 2 vueltas por la cuadra. Buscamos detrás de cada una de nuestras casas, cubrimos la cuadra adyacente y aún así no dimos con señales de ellos. Había sido una buena idea separar un poco al equipo para que no fuera derrotado en una sola emboscada. Sin embargo, sinceramente, odiaba separarme por completo y patrullar solo. Pero Peter y su pandilla de bastardos querían jugar de esa manera, así que no tuvimos más opción que separarnos y cubrir más terreno. Me aseguré de que Devin y Nick tuvieran sus walkie-talkies configurados en los canales adecuados, y nos fuimos por caminos separados. Ahora que estaba solo, mis sentidos se habían agudizado. Podía sentir las gotas de sudor en mi frente y escuchar el leve zumbido de los cables de electricidad. Alrededor estaba tranquilo y el aire estaba quieto. Todos los demás en el vecindario se habían metido a sus casas. Cansado de estar buscando, comencé a caminar por en medio de las calles, poniéndome al descubierto. Si alguien se movía para dispararme, podría reaccionar a tiempo. O tal vez no. Después de todo, era solo un juego. Estaba perdiendo la paciencia y ya quería que salieran. Mis 2 deseos se cumplieron. Mientras caminaba por la calle vacía justo enfrente a mi casa, Brian saltó de unos arbustos, me apuntó y disparó. Escuché el zumbido, sentí el hormigueo y miré hacia abajo para ver las luces rojas desaparecer. Orgulloso de su muerte, Brian sonrió y caminó hacia mí. A pesar de que estaba un poco enojado porque su equipo había decidido esconderse como cobardes en esta ronda, pensé,
en darle un pequeño cumplido, pero nunca salió de mi boca. Justo cuando se puso delante de mí, oí un fuerte estallido a lo lejos. Sonaba como si se hubiera quemado un transformador. Al mismo tiempo, nuestros walkie-talkies emitieron una breve pero fuerte ráfaga de estática. Brian y yo miramos a nuestro alrededor, tal vez esperando ver chispas cayendo de un poste de electricidad o algo así. Esperamos unos minutos, aún al descubierto. Brian se quedó conmigo a pesar de estar en el equipo contrario. El estallido nos había sacado del juego. Nos había asustado. Finalmente nos tranquilizamos de nuevo y nos preparamos para separarnos. Brian iba de nuevo a un escondite y yo a la zona muerta. Pero entonces, Dios, comenzó un olor horrible. Sabía lo que era. Creo que todo el mundo lo sabe. Ese hedor fuerte de una quemadura eléctrica. Es similar a cuando se quema un calentador, pero mientras que ese aroma resulta casi agradable en cierto modo, una quemadura eléctrica es un olor amenazante que nunca quieres experimentar. La última vez que lo experimenté fue cuando nuestro microondas prácticamente explotó el año pasado, lo cual fue desagradable. Ante la posibilidad de que hubiera un incendio cerca, dejamos de jugar y, usando el walkie-talkie de Brian, intentamos ponernos en contacto con Peter y Gil. No tuvimos respuesta las primeras veces que intentamos comunicarnos con ellos, pero en el quinto intento, algunos comentarios sugirieron que alguien del otro lado estaba presionando el botón del transpondedor. Nadie del otro lado habló, pero aún así escuchamos algo. Brian tuvo que subir el volumen al máximo para escucharlo. Sollozos débiles. Preocupados por nuestros amigos, salimos corriendo juntos a recorrer el vecindario. Tardamos 10 minutos en encontrarnos con Devin, que nos había visto primero y nos hacía señas para que nos saliéramos del límite del campo de juego, la acera más alejada posible en la última cuadra del vecindario. Salir a la calle desde ahí te hacía morir automáticamente, al menos si alguien más te veía hacerlo. Corrimos hacia él y vimos a Gil examinando esa pronunciada pendiente al costado de la carretera, donde un desagüe desembocaba en una zona parecida a una zanja que a menudo estaba enlodada. También estaba cubierta de maleza y enredaderas que subían hacia cedros cercanos, los cuales llegaban hasta un pequeño bosque feo, usualmente ocupado por borrachos y basura. Por razones que nunca entendimos del todo, esa zona, al borde de nuestro campo de batalla, era el escondite favorito de Nick. A veces estaba a la orilla de la zanja, con los ojos asomados al nivel de la calle, antes que todo el equipo contrario ya estuviera muerto. Junto a Gil estaba Peter, de una forma en la que nunca lo había visto antes. Estaba en estado de shock, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en posición fetal. Le pregunté a todos qué había sucedido, pero que él solo lo había encontrado así y no sabía nada al respecto. Peter no había dicho una palabra y Nick no estaba. Traté de que Peter me dijera algo, pero se limitó a mirarme con los ojos abiertos de par en par. Cuando empecé a sacudirlo y le rogué que me dijera qué había pasado, murmuró algo, pero fue tan bajo que bien podría haberlo dicho en silencio. Sin embargo, hasta el día de hoy, lo que yo había entendido en ese momento fue: lo vi, le disparé. Sentí un vacío en el estómago. Peter no me había dado una respuesta directa, pero yo tenía una profunda y creciente sensación de que algo le había pasado a Nick, de que tal vez la caja que cuenta los impactos lo hubiera electrocutado. Era un pensamiento perturbador, pero esa fue la conclusión a la que mi mente había llegado en primera instancia. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme.
Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.